Bienvenidos a Les Chisme con Chantal Ibarra. Ay, Dios mío. La comida es mi vida. Yo soy dominicana. Diablo, cuánta mierda yo hablo. Tiempo perfecto. Bienvenidos a otro episodio de Es Chisme con Chanti. Aquí su host Chantal Ibarra, trayéndole un contenido muy cool donde le estamos dando una plataforma de largo formato a inmigrantes, latinos, emprendedores que están aquí haciendo la diferencia en la Florida. Y ustedes saben, denle like, subscribe para escuchar esta historia completa que viene desde Maracaibo hasta Orlando. No, mentira, desde Orlando, pero una historia que comenzó en Maracaibo y hoy en día sigue, ni siquiera en Orlando, en un pueblito, dije que Avalon. Yo no sé, a la gente le da con muchas locuras, pero ya déjenme dejar de relajarlo y le presento a Álvaro y Mabel. Hola. Hola. Gracias por invitarnos, Chanti. Estamos súper felices. No, señores, miren, esta pareja son, yo no sé cuál cocina mejor. ¿Se puede comenzar por ahí? De que tirando nitro. Peleas al principio. ¿Cuál cocina mejor? Mabel, Álvaro. definitivamente. Pero qué lindo. O sea, que Mabel dijo Álvaro y Álvaro dijo Mabel. Yo te digo algo, después de trabajar en cocina, cuando llegas a la casa, no, mi amor, tu cocina es más rico. Yo no voy a llegar a cocinar. Sí. Entonces, cocina él. Me encanta. Y ya, para que ustedes vean, estos dos jóvenes son chefs y tienen una trayectoria y una experiencia coolísima. Y vamos a hablar aquí entonces de cómo ellos se desarrollaron hasta su último proyecto, que es Trato Avalon Park. Y para eso, siéntese cómodo, porque vamos a empezar, que Álvaro nos va a empezar a contar cómo comenzó todo. Ok, ¿cómo comenzó todo? Nosotros somos... La miré, la conocí. Nosotros somos de No, Maracaibo. yo, porque tú no la has conocido todavía, tú tienes que explicarnos cómo fue que tú conociste a Mabel. Bueno, conocí a Mabel trabajando en cocina, primeramente. ¿Y ese fue tu primer trabajo? Sí, fue mi ¿Juntos? primer Sí. trabajo juntos y fue mi primer trabajo en realidad. Sí, fue en un hotel que está en Maracaibo, se llama el Intercontinental, es muy famoso allá. Y, O sea, que el tipo fino. Estaba trabajando en un intercontinental Fino. en Maracaibo. Sí. Si tú supieras que lo intercontinental en Santo Domingo también es conocido. Sí, bueno, y ese hotel tenía la distinción de que su cocina era grande, o sea, tenía una capacidad fuerte para atender lo que son banquetes, eventos y todo ese tipo de cosas. O sea, que tú comenzaste violento en la industria. Sí, fue violento, sí, fue o sea, muy la industria violento. tú fuiste Sí, de que vamos sí. a cocinar para Fue 200,000 increíble. personas. No hubo Sí, respeto, sí, literal. así. Estábamos en el equipo de banquetes. Sí, ese fue nuestro primer... En el equipo de banquete. Porque comenzamos de pasantes. Y obviamente fuimos a la escuela y aprendimos mucho las teorías, pero la práctica era como que, ¿quién se quiere quedar a la boda de 500 personas? Yo. Sí. A la boda de 500 personas. Sí. Y tú dices, Puede ser, tuvimos una vez una boda de 1,500 personas. Eso es una locura, sí. Sí. O sea, es bonito cuando ya lo aprendes a trabajar porque es súper cool, ¿no? Te sientes una que boda de 1,500, pero yo no Sí. conozco, no hay forma de 1,500 Sí, personas. la hacen en casi como un estadio. No un estadio, pero sí es como un gran lugar. Sí, hay una torta que es de casi 20 pisos, que la tuvimos que poner. Obviamente esas tortas la tuvimos que poner, la tuvimos que setear, tuvimos que ponerle, fue increíble. Casi con una grúa ponen el bizcocho. Sí. Casi con una grúa. Sí, fue un trabajo increíble. Hacían figuras de hielo, hacían cosas... O sea, que ustedes aprendieron ahí cosas increíbles. ¿Qué fue lo más crazy que ustedes hicieron? ¿La boda esa de 1,500 o qué? Esa boda fue... Creo que sí. Hubo una vez que... Ame ese chimecito, que eso es lo que me gusta. Sí, hubo una vez que nos pasó que trabajamos 72 horas seguidas. Sin Sí, cerrar los ojos. Sin cerrar los Sin ojos. cerrar O los ojos. cerrábamos los ojos quizás una hora. Trabajamos 72 horas seguidas y fue porque una de las personas que trabajaba en nuestro grupo de banquetes fue deshabilitado. O sea, la persona tuvo un problema, no pudo trabajar todo el fin de semana y nos tocó a Mabel y a mí sacar todo ese servicio. Y eso era 15 años. Después de los 15 juventud. años eran ¿Ustedes tienen 15 años? No. No. Ah, O sea, las fiestas la eran... fiesta. Era Sí, una sí, fiesta de Un 15 años. Después bautizo, después conferencia de, no sé, conferencia 1, después conferencia 2, después... Y todo eso tiene un listado de cosas que uno De tiene que hacer. requisitos. Requisitos, sí. Que si tablas de frutas, que si no Pero sé qué ustedes tal. no colapsaron. No, porque
todo estaba muy organizado. O sea, la cocina del hotel y toda la experiencia fue que tenía varias áreas. Entonces estaba el área de pastelería, que te daba prácticamente todo. El área de carnicería, que ya te da, que si los pinchos o las carnes de hamburguesa. Después Sí, ibas muy a cool. la producción y te daba todos los pasapalos, pequeños pastelitos, empanadas. Sí. Entonces... Nosotros- Era como Nosotros todo- ensamblábamos. Sí, sí, sí. Y Era un teníamos que trabajo estar en pendiente de equipo, que pero... todos hicieran ese rol. O sea, el carnicero cortó las carnes. El de la panadería hizo los panes. El de... La cosa es ensamblarlo todo y dárselo a Sí, tiempo y la fiesta sí. andando. Y que todo salga caliente en el momento de que la fiesta esté en su momento de ser servido a la cena. El buffet. Todo tiene que estar caliente porque se quejan las personas. Esto está frío. No sé qué tal. Y... Hay una historia buenísima que ahorita dijiste que es lo más loco que les pasó. Habían traído una pata de bellota. De paña y vaina, la Sí, trajeron. de España. Sí, en España la Y- trajeron $4,000, 4,000 euros. Sí, era un show en vivo de que durante la boda había que cortar el prosciutto. Corta. Sí. Ay, Dios mío. Entonces teníamos ya como 2 días. Eso fue un sábado. Las fiestas grandes comenzaron desde el viernes. Y Álvaro me dijo, bueno, voy a descansar. Estábamos nosotros cortando la pata. Sí. Le tocaba a usted Sí, cortar la pata. sí. esta es parte de la historia, disculpa que te interrumpa, pero la persona dijo, necesito una persona especializada que haya ya cortado patas porque esta pata no es barata, o sea, necesito que alguien lo haga y que sepa hacer lo que está haciendo. Y si te soy sincero, en mi vida yo había hecho eso, pero yo dije que yo. Con Yo- con lo que- los cojones, tú dijiste, Sí, yo lo hago. Yo lo Sí, hago, sí. sí, y lo que hice fue ver videos toda la noche de cómo hacerlo. Sí. Ver Con un cuchillo así. Es un De cuchillo que así, yo me llegó un sé. cuchillo que yo nunca había usado. Y yo lo agarré y dije, ay, perfecto. Del YouTube Academy, ahí viendo videos. Claro. Sí, vi videos toda la noche y luego pasamos a ese momento que... Ajá, sí. Y Álvaro me dijo, voy a ir a descansar porque después de esta boda que terminaba a las 6 de la mañana, había... A las 6 de la mañana. Sí, Sí, esa había hora. un evento, pero en la piscina, que había que montar también. Y yo le digo, listo, dale. Había un break y yo estaba con los capitanes de mesoneros ahí comiendo o relajando, como dirían por ahí. Y yo le digo, mira, voy a llamar a Álvaro y le voy a decir que se me cayó la pata. O sea, que yo la iba a cortar, pero se me movió y se me cayó. Y me llamó llorando. Le llamé llorando. Y por supuesto, ya éramos un equipo, teníamos tiempo trabajando y fue como que dale. Sí, yo estaba en una habitación del hotel durmiendo y cuando yo veo la llamada, 2 de la mañana, Mabel, Se me cayó la pata. se me cayó la pata. La La de pata que el 4.000, señor dijo. la de 4.000. Yo bajé. Corriendo. Y cuando vi Corriendo. Mabel riéndose con los capitanes, con la cuestión. Sí, sí, sí. Sí. Y tú no la querías matar. No, sí, claro, pero ajá, esas son las bromas de Son las bromas de cocina. de cocina. Sí. De que bueno, ya estamos hartos, ya estamos muertos Sí. locos, vamos a entretenernos. Sí. Entre tanto estrés había que Sí, Había- hacer la broma. O sea, y tú, que te den un Oscar, tú hasta lloraste, que la pata Sí. se Lloré. había Entonces caído. los demás era como que, no, sí, pendiente, ¿qué vamos a hacer? O sea, cayeron todos en sí. la broma. Pobrecito. Bajo esos estándares nos conocimos Mabel y yo. Wow, o sea, que eso fue una, Sí, la verdadera unión. Sí, totalmente. Sí, y esa O sea, que ustedes desarrollaron una confianza increíble en uno al otro. y trabajando también. Sí, a la hora de trabajar, aparte de la confianza, más o menos nos dividimos Claro, ya porque nuestra especialidad de cada tenían uno. que sobrevivir con la pata de su vida. O sea, estaban, wow, O sea, wow. esa parte de delegar y, ok, confío en ti, te vas a Sí. hacer a cargo y sí. Sí, y estoy claro también de qué cosas son donde Mabel es potencialmente funcional, o sea, o muy buena. O sea, ya la conozco laboralmente también. Hablando técnicamente, Sí, ¿oíste? claro. Me Tú sabes. gusta, me gusta. ¿Y en qué parte, cuéntame, en qué parte ella es muy buena? Dímelo. En que todos los que son manualidades es increíble, o sea, En el detalle. en los detalles, sí, en las manualidades, que si hacerle shaping, cosas como pastas, Las masas y sí, eso. las masas, sí, todo le sale muy bien en ese aspecto de los detallitos. Yo quizás no soy muy por ahí, o sea, sí me gusta apreciarlo, me gusta verlo, lo puedo, Bueno, pues me vamos- deleita Te verlo. deleita, pero ella lo hace bien. Sí, ella Que lo hace. sepa bonito y que se vea bonito. Sí. Ahí, ¿Y cuál Ahí vamos. cosa entonces Álvaro hace bien? el sazón. El sazón. Sí, y la técnica. O sea, como todo el proceso y mejorar el proceso para que sea más fácil y que siempre salga Me igual. gusta eso. Y Eso me te gusta. obsesiona. Perfecciona la receta. Me obsesiona. A mí me obsesiona ver un espacio y poder hacer que sea funcional para sacar un servicio. Sí, no, y llegar O sea, como a que la él, receta él que es la es. persona de eficiencia de proceso. Y tú Sí. eres como ingeniero, mínimo. Sí. Pues eso me suena como encanta. un Sí, cerebro de ingeniero. Sí,
y me encanta. Y no estudié ingeniería. No, o sea, para que una salsa sepa bien hay que saber hasta de química. Sí, claro. O sea, hay que no esté ácida, pero tampoco tan dulce. Hay que alinear, acidez. O sea, Una locura. le mete Que yo mente. dije, wow, Ven esto acá, tiene pero más ¿ustedes de verdad que son de Maracaibo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes no como que hablan diferente, no sé, Bueno. no sé. Dame chance. No le Sí, estoy llegando es que esa- todavía tenemos que llegar a ese punto No le estoy donde... llegando ese acento. Si usted es de Maracaibo y está mirando esto, coménteme y dígame, porque yo no le estoy llegando ese acento. Yo no soy venezolana, ya ustedes se dieron cuenta. Pero soy dominicana, cualquier vaina. Pero como que yo he visto mucho de gente de Maracaibo en Orlando y ustedes como que no Sí. sé, Bueno, negaron la patria. No. O sea, de verdad, yo soy maracucho 100%. La cosa es que quizás el acento no se me da a veces, pues. Muy ellos hablan muy fino. Me gusta. Entre más maracuchos hay, más Sí, se nos pero sale. la cosa es que si me pones con, no sé, o sea, en una confianza extrema, quizás un amigo, Ahí te sale. Me ya. pasó. Una vez se consiguió un amigo y comenzó a hablar y yo dije, Sí, cambié, pues. ¿tú Me nunca tocó has a mí. hablado así? Y tengo como, no sé, 7 años escuchándote y jamás había hablado así. Pero fue un alter ego que le salió. Que le salió. Claro. Sí. Wow. De la Y niñez, entonces, hombre. después de la locura violenta de ustedes, ¿cómo ustedes llegaron a Orlando? Yo vine primero, mi papá estaba aquí, parte de mi familia paterna. Pero ya ustedes estaban juntos full, ¿en esa cocina se enamoraron o qué fue lo que pasó? No estábamos... A mí háblenme de amor, que Sí, eso gusta. no estábamos juntos en ese momento. O sea, sí nos gustábamos, pero no estábamos O sea, juntos. cuando era como que, ¿será que comenzamos a salir? Yo le dije que mira, tengo pasaje, me voy. Así fue. De que me voy, pero... Sí. Claro. Pero como que tú me Me gustas, voy, pero me voy. Sí. Sí. Y Entonces como que se sabía, pero no se dieron la oportunidad allá en Sí. Venezuela. sí, no era el momento. Ok. Luego emigramos, llegamos La aquí. historia estaba como Pero que... además Entonces- como las vueltas de la vida fue que yo llegué y a los Tú te 6 fuiste meses... y lo dejaste, pero Sí. con el contacto, tú sabes, por si acaso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ok, Y me yo gusta. seguí trabajando allá. Y tú seguiste. Vale Sí. destacar. Y trabajé en un restaurante que estaba bien loco también. O sea, era una locura. O sea, el servicio era tan explosivo como en el hotel ese. Se movía Wow. durísimo. Y quedé solito. Ya yo no tenía... Solito. Y entonces tú, ¿por qué dijiste que me voy para Orlando? Situación país. No, pero dime la vaina, porque todo el venezolano tiene una historia. Como un mes antes de venir fue lo del apagón que duró como 5 días sin luz. ¿Un apagón de 5 días? Sí. Bárbaro. Yo creo que fue más. No sé. Más o menos. 5 No, porque días. hubo otro que fue peor, que ya yo no estaba ahí. Y yo enfrente tenía una carnicería, entonces imagínate todo, con ese pequeño ejemplo, todos los problemas. Que O sea, sí- donde tú vivías, espérate. Donde tú vivías enfrente había una carnicería. Sí. 5 días sin luz, entonces eso olía como a demonio. El primer día como que, ok. El segundo día comenzaron a rematar la carne. Llévenselo de aquí porque se va a dañar. El tercer día volvió la gente, pero para decir que la carne estaba mala. Y ya el cuarto día, o sea, desespero. Qué horror. Sí. Y entonces, eso fue de las cosas que tú dijiste, ya me voy. Sí. Y la inseguridad y... Pero de la inseguridad, ¿te pasó algo o no? Gracias a Dios no. Qué bueno, qué A Dios y bueno. mi Cristo. Qué bueno. Sí. Álvaro sí lo atracaron una vez trotando. O sea, la situación empezó o sea, por lo menos para mí en mi situación fue un poco diferente porque yo me gradué de abogado. Mientras yo trabajaba todo esto de cocina, yo también estaba al mismo momento estudiando Derecho. Coño, soy todo venezolano. Allá es abogado y aquí cocina. Siempre es así, tienen una carrera que nada que ver con lo que Sí, hacen en los Estados Unidos. sí, ¿Por lo qué que- que somos así, No, yo sinceramente a mí me gustaba mucho la cocina como tal y me propuse en un momento cuando yo estaba por la mitad de mi carrera poder hacer las dos cosas a la vez. Ya cuando le había agarrado el hilo al estudiar Derecho y eso, que ya entendía un poco más lo que estaba haciendo, me propuse la carrera de cocina. Había una escuela que iba empezando en mi ciudad, se llama Segama, y ellos iban empezando y fue para mí una gran instrucción. O sea, la persona que estaba encargada, la profesora de ahí, me introdujo muy bien a la cocina. O sea, lo que es una filosofía de trabajo más que todo. No una cocina fake de solamente cocinar algo y ya, lo dejé ahí. O sea, la filosofía, No. por eso es que tú eres tan de proceso. Sí, o sea, ella me explicó una filosofía de cocina. Mi situación se empezó a complicar. Pero tú, en ese momento, tú ibas a la escuela de Derecho, Sí. a la escuela de comida y Sí. trabajabas en esta vaina loquísima. Sí, era Señor- una locura. Mi vida señora, era una locura y pero- lo resistía con juventud.
hacíamos a veces un traguito, ¿cómo era, Mabel? Que era un café con un poquito de Coca-Cola y 3 cucharadas de azúcar. Y eso, con eso resistíamos. Con un ponquecito de banana y arequipe. Sí, eso nunca lo voy a volver a hacer. Pero ajá. Sí. Bueno, Una fíjate. bomba. Una bomba. A punta de azúcar. Dame ver la receta. Si ustedes quieren que le dé una vaina, le vamos a dar la Tómese receta de bomba. Aguantar. Sí, ese es el Wow. trabajo. Ni el Red Bull se atrevió tanto. Sí. No. Bueno, hicimos un comité entre el profesorado y los alumnos. Se hizo un comité para defender los derechos de los protestantes que estaban siendo encarcelados en ese momento, porque habían protestas en Venezuela. Ok. Era constante, aparte de toda esa lucha de llegar a la escuela de cocina, llegar a la escuela de derecho, habían protestas, se veía como Wow. disturbio, ¿verdad? Entonces, los profesores se mostraban como un poco nerviosos porque muchos de los estudiantes estaban siendo encarcelados, ¿verdad? Y nosotros éramos Ay, estudiantes Dios de mío. derecho, o sea, eso era pura chispa, esa gente no es gente que se queda tranquila. Entonces ellos protestaban. Y Hay los veces- profesores asustados de que Sí, hoy no me va a sí. llegar el alumno, va a Sí, estar en la cárcel. Sí, Ay. sí, total. Y hay muchos profesores en esa facultad que hacen como mucho clic con el alumno. Entonces son como uno solo. Entonces hicimos un comité donde defendíamos los derechos de esas personas cuando las encarcelaban injustamente y tratábamos de sacarlos, ¿verdad? Ya. Entonces éramos un compendio de gente de esa facultad que nos dedicábamos a eso. Ay, Obviamente. entonces eso te puso como en el spotlight. Entonces, Hay una represión ante las personas que se ponen a defender a la gente que según ellos son indefendibles. Entonces fue como medio loco para mí, ¿no? Toda esa situación. Yo me porque eso puso tu nombre afuera de que ese Sí, yo me acuerdo. nos está causando problemas a nosotros. Sí, o sea, se ponen a defender a la gente aquí. Hablan mucho. Sí, hablan mucho. Y en ese momento yo dedicaba parte de mi carrera de cocina, que era inicial, apenas iba empezando, a las personas que tenían autismo, TEA, trastorno del espectro autista. Entonces le enseñábamos a los papás a cómo Coño, cocinar. pero tú eres un todólogo. O sea, ya me gustaba dedicar mi tiempo a cosas. Siempre me ha gustado también dejar como un momento para, Me gusta. para funcionar socialmente. O sea, que no tenga que ver con dinero ni con... Qué lindo, me Sí, gusta. Entonces, Entonces le enseñaba a los papás a cocinar. a cómo cocinar. Habían unas personas que a mí me adiestraban, que eran personas científicas, que ellos sabían cómo era el proceso digestivo de las personas con el espectro y autista. Y ellos no, nosotros a través de la cocina, yo le enseñaba a los papás productos que no contengan y hagan reaccionar a esos niños, ¿verdad? Y ellos Wow. puedan tener una mejor vida. Eso era una fundación. En un momento ya yo no podía asistir a la fundación. Coño, tú Por- estabas haciendo 1000 cosas. No podía asistir a la fundación Por seguridad. por seguridad, sí. Porque yo estaba en ciertas cosas, o sea, quizás vistas políticamente, ¿verdad? Que eso era una fundación del gobierno como tal, o sea, era asistida quizás de alguna manera por el gobierno. gobierno. Entonces ellos no querían recibirme por miedo a que ellos dejaran de recibir algún dinero o Del les gobierno. dijeran algo. Entonces mi vida empezó como a colapsar. Sí, o sea, no podía hacer lo que me gustaba. Todo era una inseguridad. Mi carrera de derecho quizás era como que turbia. Era difícil. Entonces, Entonces, espérate, dame una pausa ahí, porque hay que digerirlo esto. Sí. Y entonces, a ti te está pasando todo esto, pero Mabel se fue. sí, Mabel se fue. Mabel se fue. Ahí quedé yo fuera de Verlalón. Estaba yo ahí viviendo mi vida. Triste. Y mi trabajo era clandestino en una cocina, sacando servicio. Durísimo. Sí. Y entonces, hazme una pausa y volvemos a tu historia. ¿Qué tú estabas haciendo en ese tiempo? Estaba pasando por un choque cultural. Un Porque venía de una cocina como donde se hacía todo desde cero y era una gran brigada, un equipo, aprendía de otras personas porque iba comenzando mi carrera gastronómica. Y llego aquí donde el primer trabajo siempre es como que, ok, todo viene ya congelado, todo ya... Tú di que, Wow, Todo ya viene cortado. Mira, hay que hacer esto. Y yo como que, yo no estoy cocinando. O sea, yo estoy jugando Cooking Mama. Sí. señor, usted está viendo. Ella dijo, de Venezuela para acá, yo no estoy cocinando aquí, estoy jugando. No, y la gente muy feliz porque como que, ok, tú estudiaste cocina, puedes ejercer, que es lo más común que la gente llegue a trabajar acá. Ajá. Y yo como que, no estoy ejerciendo. O sea, no sé qué estoy haciendo. Sí, nosotros Ni hablábamos. que de todo menos cocinar. Sí. ¿Y dónde era? ¿Se puede decir?
Era un hotel. Ok. Sí, creo que era un hotel de SeaWorld. O sea, la cocina de resort y rápido. Una cocina de resort ahí. Sí. Ay, Dios. Y yo tenía ese choque, ok, se supone que aquí voy a tener como que más oportunidades y voy a crecer y voy a aprender, pero el primer trabajo que me tocó fue ese y yo, ¿cómo Y tú, así? aló, aquí no estamos cocinando, ¿Cómo esto así? no Esto se no es llama cocinar. real. Wow. Estuve un par de Entonces meses aprendiste ahí. a descongelar. Sí. Ay, qué Pero triste. La Por eso- pasta por en el eso que- microondas. Por eso es que, señor, engordamos todo cuando nos mudamos acá, porque esa vaina real, tu cuerpo reacciona. Sí, total. Que sabrá Dios Después... que le pusieron para congelarla. Sí. Y para que dure 5 días así intacto, una hoja de lechuga. Ay, no, Ya- ni, ya- ni me lo digas, que me voy a amargar, me voy a amargar, me voy a amargar. Sí. ¿Qué harán? Y entonces, ay Dios. Traté de conseguir otros trabajos, pero era difícil porque iba llegando. Ya. Y yo no sabía inglés. Finalmente llegué a un lugar y ahí sí fue como que un poco más real. Me dieron un cuchillo y podía como hacer ¿Un algo. cuchillo? Sí, por lo menos. ¿Después de cuánto tiempo conseguiste un cuchillo? Como a los 3, 4 meses. Ay Dios. Sí. Entonces te cambiaste de ese trabajo. Sí, me Ya. pasé a otro. ¿Y cómo aprendiste inglés? A los golpes. A lo golpe, hablando A con los la golpes. El gente. jefe que tenía fue como que llama y haz el pedido. Y yo, letuse. Letuse. Sí. Hubo un momento donde Hámelo otra vez, por favor. letuse. One letuse. Y llegaba una en vez de one box. Y yo, ay, Si te soy Dale para sincero, atrás. si te soy sincero, cuando hacíamos ese pedido, ¿verdad? Ay, igual letuse. A mí me tocaba llamar a veces. Sí, una en vez de una caja. sí, mal, todo mal. Para el restaurante. Y me llegaba el jefe, hiciste el pedido. Y yo, Sí. sí. Y te mandaban una lechuga. Coño, pero también la gente son la gran puta. Ellos sabían que Sí. no podía hacer Sí, una lechuga. claro. Después de varios meses, la muchacha que siempre me atendía, finalmente me dijo, hey, estás mejorando. Like, I'm proud of you. Y yo, déjame anotar porque no sé qué me estás diciendo. Y le I'm pregunté, proud. ¿y qué significa I'm proud of you? Y yo, sí, que gracias. Estoy orgullosa. Sí. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora. Cuando, O sea que cuando- hasta la señora de los pedidos fue tu sí, fan. me dijo, lo lograste. Y yo, Lo lograste. poco a poco. Y donde trabajaba había americanos. Entonces me tenía que aprender a comunicar. Que si una spoon, que si un sartén, un pan, y así. Y tú ibas de una palabra en una palabra. Total. Yo Ok. como un bebé. Y yo, ¿Y cuál fue la primera palabra en la cocina que te aprendiste? ¿Te recuerdas? creo que knife. No. Sí. O letuse. Sí, letuse. Ya esa te Sí, marcó. Me marcó. Esa me marcó. Te marcó. Bueno, straw. Straw. Straw, importante. Nosotros decimos ¿Y pitillo. por qué era importante? Porque yo iba a los restaurantes y me decían que si quería un straw y yo, no. Y después estaba toda pegándome del vaso horrible que olía a cebolla y yo, ¿será que me pueden traer un pitillo? Y ella, ya te pregunté si querías uno. Y yo, qué pena. Entonces ahí te aprendiste el Y straw. estaba como con unos amigos y yo, qué pena. Y tú ya aprendí straw y se Sí. te quedó grabado. Se me quedó grabado. Para que no hieda la vaina. Qué risa. El humor de ella me encanta. A todas estas, cuando lograba hablar con Álvaro, porque hacía muchas cosas. Y llegaba a su casa y no había luz o electricidad. ¿Y entonces cómo tú te comunicabas con él? Cuando fue el apagón de otros tantos días, creo que fue por email. Sí. Qué Sí, lindo. ni siquiera o sea, fue por WhatsApp. Sí, fue como que, hey, ¿sigues bien? Porque de verdad sé que le decimos guarimbas, pero eran manifestaciones que cerraban las calles y prendían fuego, que sean Sí. unos cauchos, y nadie podía salir. Pero entonces si no puedes salir y no tienes electricidad, necesitas agua. Y Sí. todo era un complique. Hielo. Eso se veía mucho. La gente quería hielo, Hielo. por los pacientes que son diabéticos. Entonces necesitan guardar los medicamentos en hielo porque eso va congelado. Congelado. Sí. Entonces se veía mucho como la locura de las personas que querían comprar hielo. Eso era algo loco. Entonces se veía mucho esa necesidad. Se veía... Y ella preguntando cómo tú estabas. Sí. Sí, y él Sí, por gracias a Dios email, estaba por bien. allá, y que, bien. Gracias a Dios estaba bien. Y él Yo me seguía en dijo la un mía. día, sí, él me dijo un día como que, hey, que creo que mi mamá va a ir a Estados Unidos una temporada. Y yo no sé si voy a ir con ella. Y yo, pero ¿para qué parte? No, para Orlando. Y yo vivo en Orlando. ¿Dónde se va a quedar? No, con una amiga. Y yo, pásame la dirección. Era 15, 20 minutos donde yo estaba.
sea, todo se fue como que conectando. Es una gran Y tú coincidencia. dijiste- Fue una conciencia enorme. Y tú dijiste, esta es mi oportunidad. Sí, y yo volveré. Sí, total. Total. Ay, Me no. gusta. O sea, tú estabas de que esperando, pero estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Me gusta, Sí. me Sí. gusta. Una mujer decidida. Eh. Y entonces, Álvaro, ¿te fuiste con tu mamá entonces? Yo opté por venirme y... ¿Pero tú le dijiste adiós a la cocina a todo el mundo o tú dijiste, yo vuelvo ahora? No, yo me fui. Yo le dije a todo el mundo que me iba y ya. Sí, Y tú dijiste yo no he adiós. sido de despedidas, o sea, no soy de que, ay, vamos a hacer una fiesta para despedirme, no me gusta. Pero sí, tú dijiste como adiós. Sí, claro, es más, en la cocina donde yo estaba le dejé mi gorra a alguien. Ay, Sí. qué lindo. Ah, Y eso- la eso se conservo, estilaba porque a veces mucho. me envían las fotos, ey, aquí Y le- está la colgadita, y yo, "Berta, Ay, mi qué gente". ¿Sí? lindo. Eso se estilaba mucho porque, por ejemplo, en el hotel, cuando tú llevas tus cosas externas, Sí, tenías que marcar que eran tuyas, no que te estás llevando o trayendo algo del hotel. sí, tú tienes tus cositas. Pero ese papelito que te decía, y esto es tuyo, todo el mundo lo perdía. Entonces, prácticamente todo lo que entraba no volvía a salir. Y también si te ibas del país, ¿para qué te ibas a llevar un cuchillo, una cuchara o un pelador? Entonces, estaba como este ritual de que repartías tus cosas, pero era como que, hey, hónralo. A ti, Chantal, Todo el mundo quería el cuchillo que cortaba más, ¿no? A ti el Pero- cuchillo, a ti la gorra, Sí. a ti, sí. Ay, qué lindo. El- Sí, y todo el mundo esperando lo que le tocaba. O Ay, sea, qué como que, ¿qué me lindo. toca? El que estaba Tú, en esas, pantry. esas son como tradiciones de la cocina que Sí, yo no sí, había sí, sí, escuchado. sí. Qué lindo, me gusta eso. Los Sí. que estaban en pantry, que por ejemplo hacían las figuras con las frutas, era muy cool porque eran unas herramientas específicas para eso. Claro, esas eran El las que hacía el difíciles. sushi tenía un cuchillo que era, o sea, Claro, bello. solo verlo, él cortaba. Tipo katana. Sí, sí, sí. Claro. Tú lo veías, ya te cortaba un pedazo. Total, total. Wow, qué chulo. Entonces era muy bonito porque ya se creaba como que el equipo y... Qué lindo, qué Sí, lindo. sí, sí. Me gusta eso. Sí, Me bueno, gusta. y Y entonces tú llegaste y Sí. cómo entonces se siguió desarrollando esta historia, porque estamos entre la historia de amor y la cocina. Fuck it, fuck it, fuck it. Avanza una, se mueve la otra. bueno, Álvaro sí, llegó y... sí, seguimos desarrollándonos en el mismo espacio donde estábamos desarrollándonos en Pero Venezuela. vean acá, ¿tú le conseguiste trabajo? ¿Qué pasó? ¿Tú comenzaste a Si trabajar? supieras que ella me consiguió trabajo a mí. Me gusta. Sí, o sea, yo empecé a trabajar Porque aquí. ya sabía pedir letus, ya Claro. sabía de los troyas, ya te podía ayudar. Mira, vas a hacer esto. Sí, yo comencé aquí. Mi primer trabajo cuando llegué fue hacer tequeños, ¿no? A envolverlos, cortarlos y hacer toda la producción esa. Porque si usted no es de Orlando, aquí pequeño coño por todos Sí, lados. por todos lados. Por todos lados. Entonces empecé a trabajar y... Y todo tú nada más hacías pequeño. Sí, y entonces la experiencia en el hotel, donde trabajamos la primera vez, cuando no teníamos nada que hacer, nos tocaba hacer tequeños como parte del trabajo, pues, o sea, no teníamos nada Entonces que eso hacer. te dio como PTSD, ¿ok? Sí, claro. No. Ey, pues yo pude alcanzar una marca de 800 tequeños, 800,000 tequeños en un día. Pero eso me desarrolló un problema en el brazo. ¿En O sea, serio? el túnel carpiano. Sí, yo salía con las manos que no aguantaba Ok. las manos. Y yo le preguntaba a Mabel, ¿no tienes un trabajo por ahí, algo que no tenga que ver como con hacer una manualidad siempre? O sea, como que enrollar lo mismo. Espérate, hazme la manualidad del pequeño. La manualidad, es que la tengo en la mano ya. O sea, hay que agarrar la masita y irlo envolviendo. Entonces, Entonces, este movimiento, ¿verdad? Pero con este... De hacerle la ruedita. Gira. ¿Ah? Sí, de hacerle la ruedita, me empezaba Te a doler. jode. Al principio me dolía todo aquí, después me dolía hasta Y acá. Sí. después que cortaste el brazo. Sí, o sea, cuando yo venía del trabajo me dolía mucho las manos y yo decía, dijiste- necesito encontrar algo que quizás no tenga que ver al menos con un movimiento repetitivo. Sí. Tan Y yo le decía a repetitivo. Mabel, ¿tienes algo por ahí? Y Mabel estaba trabajando en ese momento en un restaurante italiano. Mabel me decía que no había ninguna vacante. Entonces, no podía yo... Esperamos un Sí, ratito más. no, sí. Y Ok. fuimos esperando un poquito más, hasta que hubo una vacante y yo la tomé. O sea, yo fui... Tú dijiste, estamos ready, yo Este soy estaba yo, listo. aquí estoy yo, estoy listo. Sí. Me acuerdo que el restaurante en ese momento donde ingresé estaba prácticamente quebrado. O sea, había habido un... Pero ustedes lo sabían que estaba quebrado. Sí, claro. O sea, en el aspecto... No quebrado. O sea, no te Yo lo no digo lo así. sabía al principio, Tú no lo sabías. pero cuando Álvaro llegó, sí fuimos como atando cabos a la larga. Sí, O sea, por... las cosas no iban bien, se veía. O sea, primero el restaurante había pasado por un huracán
no recuerdo el nombre del huracán, pero había destruido la parte interna. O sea, por ejemplo, se mojó mucho las partes de cuero de los asientos. Y entonces, se pudrió. Sí, se pudrió. Ay, Dios Sí, mío. entonces quizás las personas que estaban a cargo en ese momento no tenían la disposición para poder el dinero. arreglarlo. Ya. Sí. Entonces el restaurante operaba así. Y se veía el descontento de algunas veía personas, decaído. se veía el descontento de quizás había personas que venían arregladas, unas mujeres que venían de vestido, quizás. Él habla como muy fino, me encanta. Y Venían todas arregladas, pero sí, es una mierda entonces, podrida. Sí, y entonces venía y yo veía que se le pegaba aquí en la piel, se le pegaba el cuero. ¡Qué asco! Yo- O sea, tú te arreglaste, te bañaste, Claro, te cambiaste era y una después cita, llega era un y aniversario, y lo se que te está sea. desbaratando la silla en el culo. Ay, Dios. Sí. Entonces yo veía esa situación y yo, uno más uno es dos. Yo decía, este restaurante no está funcional, ¿no? O sea, Y entonces no te dieron ganas de volver a ser pequeño o dijiste no. o sea, no, de verdad, o sea, porque me dieron rienda suelta en lo que yo quería estar. O sea, yo estaba en mi charco. Confiamos en ya. el proceso. Yo estaba Tú confiaron en el proceso. Confiamos en Sí. el proceso. Confiamos en el proceso. A medida de que trabajamos ahí, Pero lo que ustedes no han dicho, para el que Ajá. no los conoce, es que ellos están trabajando ahí, pero ellos tenían un social media activo. Sí. Estas dos eran personalidades que hacían receta y vaina. Eso es lo que ustedes no saben. sí, Ah, porque cayó la pandemia. claro. Porque ellos tenían ese social media activo y confían en el proceso. Ellos empezaron a traer gente a ese restaurante. Sí. Bueno, para seguir la historia del restaurante, poco a poco, el restaurante fue creciendo. Hubo un cambio de dueño. administración, ¿no? Y esas personas sí pudieron brindarle al restaurante un poco más de cariño. En el aspecto, digamos, de cómo lucía, de cómo se sentía estar ahí, del ambiente. Y se puede decir el nombre porque tú estás como un misterio. Claro, no, sí, el restaurante Startini. Yo trabajé ahí 5 años, 5 o 6 años. Ya, Y- ahí fue que yo los conocí. Sí. Yo estaba loca por decir el nombre. Bueno, ¡Qué chisme! Pero, Bueno. ¡Chisme! pero es que siempre yo digo que se deje el pecado, no el pecador, pero con su permiso, pero sí ya. no, Está bien, trabajé Mucha ahí. gente nos conoció ahí. Sí, Yo sé. conocí Sí. muchas personas ahí. Fue una mega oportunidad y cada día lo vivía al límite allá, o sea, súper bien. Pero el primer dueño o el segundo, ¿quién fue que te dejó como hacer rienda suelta? El segundo. El segundo. El segundo. Me dejó hacer lo que yo quisiera. O sea, en el aspecto de Y ahí tú como cambiar el que- menú. Ay, tú te sentiste como que, ok, este es mi Sí, proyecto. Yo no conocía nada de lo que era los proveedores de aquí, Cisco, US Food. Entonces, en esa oportunidad conocí todo el catálogo entero de los productos, conocí los precios, conocí quién me estaba dando precios bajos, cuáles eran los precios altos, quién me intentaba engañar. La calidad. La calidad de los productos. Fue toda una escuela para mí poder O sea, tú probar producto aprendiste por producto. todo. Claro, y yo me metí hacia el pedido, veía entre los 5 proveedores que usábamos cuál tenía un mejor precio, qué calidad era la mejor. Coño, pero es que Los de códigos verdad, 321. tú debiste de ser ingeniero. Me yo gustaba, yo sí. estoy como que convencida, señores. Díganme que ustedes creen que él debió de ser ingeniero. Sí. Bueno, Porque tú con esa manera de súper detallista, yo estoy, Sí. wow, Me estoy enga- sorprendida. conocí Cisco US Food, me relacioné con los proveedores, hablaba con ellos y Con clientes con los también. clientes, salí a hablar con los clientes. Yo decía en ese momento, todas las oportunidades que la vida me dé, las voy a tomar. Me gusta, Y coño. todo, o sea, cualquier mano que yo pueda agarrar, cualquier... Pero era porque el señor no sabía el tipo no No. sabía de restaurante. No, o sea, sinceramente, o sea, sepa o no sepa, yo lo sé, era por mí, yo no... No, pero él que te dejó hacer lo que quiera. Sí, Fue porque él no sabía muy bien cómo era la estructura de lo que era un restaurante. Él estaba decidiendo entre qué negocio comprar al principio, ni siquiera el restaurante fue algo que él conociera. Ya. Y cuando llegó, Él sabía administración. él sabía administrar. Sabía sus números. Sabía hacer Los los tenía números. bien claros. Sí, los tenía bien claros. Pero del mundo de la gastronomía del y del restaurante. servicio. Él era inversionista. Él era era. Sí. inversionista, sí. Ok. Y él necesitaba Otro a inmigrante. alguien- Aquí somos todos inmigrantes. Sí, y él necesitaba a alguien que le hiciera el juego afuera. O sea, yo O estoy sea que aquí, fue, yo puedo fue el invertir. balance perfecto. Sí, fue el balance Coño, perfecto, sí. Qué suerte, qué Desde bueno. el primer día y Sí, súper. logramos afuera, al principio, me acuerdo que los viernes nos quedábamos todos locos con las manos en la cabeza porque no iba nadie. O sea, podía ir 2 mesas un viernes, 3 mesas un viernes, Un viernes. un viernes, sí, y era así, estábamos así, locos. Ah, y tú entonces haciéndole broma porque Mabel ya sabemos que es terrible. Sí. Sí, No, entonces- porque eso pasó como en diciembre, ponte, enero.
Y después cayó la pandemia. Después cayó la pandemia, Entonces, cuando eso no vendía cuando tratabas nada. de hacer así, cayó la pandemia. Sí, pero la pandemia fue una gran Y fue, oportunidad. confía en el proceso. La pandemia fue una gran oportunidad, o sea, al menos en el punto de vista de crecimiento estábamos encerrados, ¿no? Nosotros íbamos al restaurante y estábamos ahí y dormíamos en el restaurante para ofrecer servicio takeout. ¿Usted dormía en el restaurante y de todo? Sí, y en ese momento fue que Sí, nosotros porque no se empezamos... podía salir. No podíamos salir, pero queríamos trabajar porque podíamos hacer takeout. Y el takeout. ¿Pero ustedes llevaron un colchón o algo? ¿O cómo dormían? Dormíamos en los booths. Sí. Porque ya los booths los habían reparado. Sí, claro, entonces- ya no tenían. Ah, ya no Sí, tenían. sí, ya estaban sí. arreglados. Dormíamos en los booths. Y hay veces que pasábamos quizás hasta 5 días ahí. No, pero ustedes son arrebatados, en verdad. Sí. No se podía salir. Sí, pero los que queríamos mantener el Y restaurante. aprovechamos el tiempo. O sea, comenzamos a hacer videos, comenzamos a buscar Ajá, recetas. ahí fue donde empezó a... Ahí fue donde comenzó Sí, todo a eso. pesar de de la estar pandemia. cerrado, conectamos con varios clientes Sí, de la comunidad. de la local. comunidad porque tenían que ser takeout. Para que ustedes Sí. vean que estos son sobrevivientes. Sí, guerreando. Wow. Y ahí fue que, porque tú sí supieras que yo nunca te lo había dicho esto, pero yo te encontré porque yo estaba haciendo, bueno, como el 2021, que bueno, en la Florida ya no existía COVID, pero en muchos sitios sí. Sí. Yo estaba haciendo un video para una marca, mi primer cosa grande, y yo estaba buscando porque era un brigadero. Y yo estaba buscando porque yo decía, coño, yo creo que así, pero yo quería hacer un brigadero específico de una zona en el norte de Brasil que tiene una uva dentro. Y yo Ok. buscando brigadero a ver si era como era, si era tan diferente al original. Si ese brigadero específico que yo quería hacer de Brasil, del noreste de Brasil, era tan diferente o no al original y quién había hecho receta. Y yo buscando, me salió una receta tuya de brigadero. Yo sé cuál es. Y así, Yo también. yo dije, yo sé cuál es. Sí, yo sé cuál también. es. Yo sé cuál es, porque tengo una prima que varias veces al año me dice, hey, lo hice. Me acordé y me provocó. Sí. Sí. Oye, y me salió esa receta del brigadero tuyo. Y ahí fue que yo comencé a seguirte. Eso fue hace tiempo. Y bien Sí. bonito ese video, ¿verdad? Sí, un O video. sea, uno ve el video y uno dice, wow, esta muchacha es como productora, directora, Sí, cocinera, sí. ¿qué? Porque está muy bien editado, ¿verdad? No, es Sí. chulísimo. Y yo buscando y dije, no, es diferente, pero ella está chula. Y después la empecé a seguir. De que no era lo que yo andaba buscando, pero es parecido. Y después Claro. como que empecé Está a bueno, seguir. está bueno. Sí, y después vi que mucha gente, me di cuenta que eres de aquí, porque que vivías aquí, porque mucha gente que yo conocí te seguía. Y dije, bueno, yo también. Qué loco. No, pero es que nosotros tenemos el síndrome del impostor. O sea, nosotros sentimos que solo nos conocen que sí en nuestra ciudad y nuestros amigos. Y No, mi de la amor. nada ha pasado eso. O sea, gente como que, ay, yo vivo aquí, te vi. Y no sé, nos van a visitar. en Sí, un para mí no es restaurante. normal, pero hay veces que me pasa y como que... No ¿por qué? mucho, pero cuando pasa es como que, Pero como que, uy. Sí, es un No, halago, pero de que cierta forma. ustedes hacen bastantes recetas cool, aunque yo he visto que le han bajado a eso, no sé qué Sí. está pasando. Sí. ¿Qué ha pasado? Hay que hacer un hay que comeback. llegar ahí. Un comeback. Sí. Entonces, Sí. bueno, pero antes de yo atacarlo, porque yo tenía que echar un chin de veneno. En ese momento tú estás de que vamos a hacer recetas porque no tenemos nada que hacer. Sí. Y ahí es que entonces ustedes explotan en social media. Empezamos, Sí. ahí, esos fueron nuestros inicios, había tiempo, las personas estaban en su casa, entonces Sí. todos daban like, o todos reaccionaban, o todo, había muy buen engagement. Sí. No, Sí. esa época el engagement era increíble, Sí, porque era ¿verdad? La gente nada más estaba ahí. Sí, entonces yo hacía un video y quizás llegaba a un buen número y me empezó a gustar. O sea, porque vi resultados. Entonces, y fueron resultados como que constantes, sólidos. Y seguimos haciéndolo. Yo me acuerdo que la cuenta de Mabel llegó a todos los seguidores que ella logró acumular, que son como 120,000 en un mes. En un mes. En un mes, sí. Fue En una un locura. mes tú llegaste a 120,000 Sí. Sí, fue muy seguidores. loco. Fue muy loco, sí. Tenía un engagement muy fuerte en ese momento. Wow. Sí. Sí. Y bueno, Y entonces nada, ustedes estaban practicando recetas, creciendo seguidores, haciendo Sí. takeout y dijeron, bueno, aquí vienen Sí. 3 gatos los viernes, pero vamos a cambiar eso. sí, Sí. sí, por total. eso mismo de que como no éramos de aquí y seguíamos con eso de que nadie nos conoce aquí, vamos a hacer videos y algunos Sí. se va a hacer viral Sí, aquí. Aquí, exacto. Aquí, A algo alguien tiene, de aquí pues, o tengo que alguien, o agarrar. alguien que está afuera me tiene que decirle, ella, hay un muchacho. que-". Algo. Y comenzó a dar resultados. Sí, Sí. sí. Sí, yo me acuerdo una vez que hicimos un video no me acuerdo qué fue. Y yo me acuerdo que estábamos en el restaurante y yo le dije, Mabel, y era gente que estaba esperando que abriera el restaurante para entrar. Y yo- tú ni siquiera hemos sí, abierto y era están ahí una afuera. colita, era una Ah, colita. el show. Sí, era una colita de gente afuera. Y yo, ¿what? ¿Qué?
si esto no es así, esto no está funcionando así. Y tú, o sea, de tener 2 gente un viernes a tener fila antes de abrir. No, Ajá, tú exacto. dijiste, Sí, wow. esos fueron los primeros chispazos. La primera vez que llamaron y dijeron, hey, ¿puedo hacer una reservación? Ajá. Todos nos ¿Qué? echamos a reír, como que, hey, Ajá. ¿quién hizo la broma o qué? Sí, en serio. Sí, no es la Todos nos reservación. reíamos. Sí, Si aquí lo que sobra son sillas. claro. Venga, claro. A la hora que tú le des maldita gana, pero Sí, llegue. sí. Vénganse. Así Sí, era, sí. hacían los chispazos y en un momento, a la broma, el martes estuvo como guerreante, o sea... Como que había muchas mesas, sí, ¿verdad? Sí, Un martes. un martes a la broma, o sea, ¿qué está pasando? Y de repente todo empezó a fluir, y el trabajo se volvió fuerte. O sea, yo al El principio... equipo comenzó a crecer, la compra comenzó a crecer. Sí, Qué bueno, sí, qué las bueno. cajas ya eran el quíntuple de lo que en un momento comprábamos y las personas pasaban un buen momento ahí. O sea, yo salía, a veces estaba muy estresado, pero todo el mundo se estaba riendo afuera. O sea, los clientes la estaban pasando bien y yo decía, wow, esto está funcionando. Y hicimos un buen equipo afuera también, de meseros y personas encargadas afuera. Y Bueno, hacían es que clic. ustedes fueron eso también, entonces ustedes Sí, sabían cómo... hacían clic con las personas, Con las las personas personas. la pasaban bien y todo era bien resarcido. O sea, ¿Y cuánto fueron buenos tiempo momentos. fue que tomó todo eso? la- Que llegara a ese punto, al como que punto, tú yo dijiste, digo Como 4 años fue. 4. 4 años. 3 años y medio, 4 años fue. Ahí fue donde se solidificó. Hablando de que quizás en el segundo año fue cuando el restaurante empezó a surfear la ola del dinero. Ya. O sea, quizás al principio el restaurante estaba muy ahogado. Por eso hacíamos lo de takeout, por favor. Es la COVID, pero dame takeout. Uber, por favor, quien sea que me dé algún tipo Abríamos de 11 de a oxígeno. 11 o una cosa así. Abríamos esa es una gran. Abríamos de lunes a lunes, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Wow. Era una locura. Sí. Después, No, pero ya hemos visto desde el Ya. minuto 1 de esta entrevista que a ustedes les encanta la locura. Los extremos. Dormir en restaurantes 72 horas sin dormir. Yo no entiendo. Sin parar. sí, de 10 a 10 era eso. Después introdujimos los lunes libres, cuando el restaurante ya podías enfrentarlo. Los lunes libres y empezábamos a descansar, a porque, descansar, sí. señor, ustedes tienen que cuidarse, Sí. porque yo estoy preocupada ya. Sí. Ya con los lunes libres era un oxígeno al cuerpo humano, ¿no? Concha. Pero valió la pena, o sea, Valió la haber hecho pena. todo el esfuerzo al principio para que las personas pudiesen ser atendidas. Es una ventana el día lunes, cuando no tienes nada. Claro, claro. Y Es una después, oportunidad. ¿cómo fue ese de vamos a lo próximo? ¿Cómo así? El próximo Claro, capítulo. todo. El próximo capítulo. Pero vean que ya ustedes ahí están juntos formal, ¿verdad? Porque Ya era Sí, sí, formada. no me pasaron la historia de amor, me dejaron en el aire. La historia de amor ha estado vinculada también a la historia laboral. Siempre estamos juntos. Siempre hacemos casi todos juntos, de verdad. O sea... Pero como que empezaron a vivir juntos, ¿qué pasó? Sí, nosotros sí empezamos Porque a vivir juntos. dormían en el desde ese restaurante, entonces no sé. No siento que Ese era iban en el COVID. no siento que iban a estar muy acaramelados durmiendo en el restaurante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice Ah, él. no. Uy. Una historia de amor en un boot de un restaurante. El resto se lo dejamos a su imaginación. En la cocina pasan cosas. El No, walking, para nada. Lo el mantenemos walking. profesional. Para que se Profesional, sepa. profesional, limpieza, todo, sí. Muy bien. Entonces, ¿ya cuándo se mudaron juntos? Pues yo quiero saber. Nos mudamos Fue- juntos trabajando en Tartini. Se fue dando. Se fue. Porque yo tenía mi primer carrito. El primer carro que te compraste. Sí, que le remontamos el motor. Le reventaste el motor. Sí, Eso quiere decir que se lo explotaste. sí. No le echaba aceite. No le echaron Se aceite al fundió, motor. se fundió, sí. Fue Se- el primer Era mi carrito, un primer Honda Accord carrito y 2004. yo ajá, no sabía que... Que había que hacer un cambio de Sí, aceite. o sea, cambiar el aceite de la freidora, yo te lo sé. Pero el del carro yo no sabía. Sí. Y el del motor tampoco, y ajá. Y entonces fue se el carro. explotó. Pero tenía mi primer carrito. ¿Y cuánto te duró el carrito? Como un año y pico. Sí, un añito y pico. Pero era un Honda Accord 2003. Ya. Pero bien cuidadito. Pero no ¿sabes? tenía la luz que te dijo que había que cambiarle el aceite. No, era un carrito viejo. ¿Y tú no te diste cuenta? No, Que estaba como que... Pero ahí aprendió. ahí aprendí. Sí. El siguiente carro le fundimos fue la caja, pero esa es otra historia. Éramos jóvenes. Sí. Ella, señores, ya ustedes saben, pueden confiar con ella con comida, con vegetales, con dulce, con postre, con masa, pero nunca con un carro No. que se lo explota. No es mecánico.
Ni Mecánico no. No te lo tengo. Pero si tú puedes lidiar con el aceite de la freidora, el del carro es suave, mi amor. Al menos está frío. por Lo lo hace menos. alguien, pero no. No. Yo tenía el carro y Álvaro iba con sus papás y yo iba con mis papás. Como a 20 minutos. No era tan distante. Pero salimos del trabajo tarde. Entonces yo lo llevaba y era como que, mamita, quédate para que no manejes tan tarde. Quédate. Me llegó un bolso, después Así. Ok, Así fue. o sea, fue como casi submarino. se porque fue como tan... que- Sí, como que quédate, Ok. pero quédate a Submarino. cenar. Pero, no sé qué. Es que mañana trabajamos temprano. Mejor Claro, nos vamos quédate los dos con- juntos. Ah, no, claro, porque ¿para Hasta qué que- volver a manejar sí. para atrás, para adelante si vamos al mismo sitio? Claro. Y mi Sí. papá me decía, ¿pero te cobro o no te cobro renta? Y yo, bueno, papi, ya, sí, me fui. Te decía Yo no le así. dije a mi mamá. No, pero tu papá sí. Mi papá sí. No, tu papá, ¿te cobro o no te cobro renta? Qué bárbaro. En vez de decir, ¿está todo bien con Álvaro? ¿Te cobro o no te cobro renta? Dime tú. Porque Así. mi papá estaba aquí, ya conocía a Álvaro. Yo soy la hija mayor. Ya, Entonces había esa confianza. Sí. ya. Mi mamá estaba en Venezuela. Entonces es como más Sí. conservador. eso A mi no- mamá yo no le puedo decir, mira, me metí a vivir con alguien. O sea, no. No. Pero ya tu papá había visto a Álvaro, te Sí. llevaba, te traía todo el Sí, tiempo. Ya sí, son unos- trabajador, el muchacho, abogado. Sí, y Ya, ya. nos veía siempre también en la crisis esa de andar metidos trabajando. No era que estábamos Mira, en la estos calle muchachones que están en bloqueando, la era calle. están pues. trabajando. Exacto, Sí, sí, exacto. sí. Ok, Sí. ok. A mi hermana tampoco le dije. A tu hermana tampoco. No. Ni a tu hermana ni a tu mamá, tu papá sí. Ay, qué lindo Sí. que por lo menos tu papá te apoyó. Cuando mi hermana se venía, yo le dije, vente, vamos a vivir juntas con papi. Era mentira, yo tenía meses viviendo con Álvaro. Sí. Pero tú dijiste, eso hay que decírselo en persona, no se lo puedo decir por teléfono. Sí, o sea, de que esté en Venezuela pasando ronchita, que se venga para acá. Y ya Claro. aquí le digo, mira, Exacto, di que surprise. surprise. Pero ellos conocían a Álvaro. Ahorita. Sí, No, no, antes de venir. Sí, no, porque obviamente como nos conocíamos en Maracaibo, habían escuchado y capaz, no sé, nos reuníamos en tu casa y sabían quién era, pero no así como que Ya, face to face. ya. Habían escuchado que yo existía. Que tú existías. Sí, Sí. pero nunca nos habíamos conocido. Ya, ok. O sea que tú solo dejaste eso de sorpresa. Sí. Me encanta. Pero todo bien. Todo bien. Sí. Y entonces después tomó 4 años y pico. Ya estamos viviendo juntos. 4 años y pico, ya el restaurante está en Nítido. su buena, nitidísimo. Ya tenemos dinero, ya explotamos 2 carros, pero ya tenemos un tercero. Estamos bien. Y ahora, Sí. Fue ahorrar. Sí, compulsivamente ahorrábamos todo. O sea, sí hacíamos cosas diferentes a ahorrar. O sea, nos yo tirábamos lo un dudo, porque si viajecito. ustedes vivían metidos ahí No, adentro. no tan extremo. Íbamos para la playa en el carrito, por eso fue que se fundió. Sí, íbamos para acá, ajá, Sí. nos íbamos domingo en la noche y en la mañanita del lunes estábamos ahí. Pasábamos todo el día y después nos veníamos el martes en la mañana. O sea, esa era A trabajar el nuestra... martes en la tarde. Sí, esas eran nuestras vacaciones. Una playita. Una ok, playita, ok. una cuestión. Es sí. lo bueno de Orlando. La playa está cerca. Sí. Sí, hay mucha playa cerca. Sí, entonces después de eso ahorramos todo lo que pudimos, guardamos y en un momento tuvimos la oportunidad de hacer una inversión por nosotros mismos. Pero tú querías tener tu propio restaurante o tú Sí. querías quedarte con ese. O sea, O sea, para que para yo entender qué Yo, pasa en la cabeza sincer- de Álvaro. sí, yo ¿Tú dices, eso es lo que yo quiero o fue como que se dieron cosas? o sea, yo Como que- sinceramente, yo quería ser parte de donde yo estaba. ya, tú querías ser parte Oficialmente de... yo quería ser parte, o sea, yo estaba de verdad dándole muy duro, ¿verdad? Yo estaba metiéndome en las redes, estaba vendiéndolo como que era mi lugar, ¿verdad? Habían personas que llegaban ahí Y pensaban que el y restaurante era pensaban- tuyo. sí, y me buscaban a la cocina, hey, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal? Entonces, no es que a mí me guste ser el dueño de la vida, ¿no? Pero Pero yo te quería- interesaba, yo te quería que al interesaba menos porque tú estabas par- dándole tu sí, vida a esa sí, vaina. yo quería que al menos parte de mí estuviera ahí, o sea, como que y somos los dos o lo que sea, pues. Y tú se lo propusiste. Sí, varias veces, pero la conversación no era como bien recibida, pues. También O sea, nos- quizás al se principio quería sí. expandir, pero no se terminaba Sí. de dar. Yo sentía también que ese negocio podía tirarse 2, 3, 4 lugares así, pues, Ubicaciones, sí. por ubicaciones. Entonces, no, Estaba tampoco, chulo. Yo fui y los conocí ahí. Estaba muy tampoco chulo. procedía. No procedía nada, No nada procedía nada. Entonces tú dijiste, bueno, si aquí no puedo crecer, lo voy a buscar por otro lado. Sí. ¿Está bien? Sí, así tal cual. Y entonces, ¿cómo se dio la próxima oportunidad?
La próxima Que miren, ese chisme yo voy a dejar que se lo cuente, pero es que otro guest que vino es parte de eso y por eso que yo quiero conectar esta historia que es demasiado linda. Ella se quedó, mira. ¿Y qué? Este chisme no me lo sé. Yo vi varios capítulos antes de venir, pero ese no me pero lo vi. el que acaba de salir antes. Es para conectar las historias. Claro. Bueno, cuando yo te contaba que yo tomaba todas las oportunidades que podía, también salía a conocer a todas las personas que pudiese. Yo decía que cada persona... No era, tú lo dices eso, pero no de la boca para afuera. Tú de verdad lo hacías. Sí, yo decía, cada persona que yo conozca ahí, yo no sé quién es. Tú no sabes. Él me está dando una oportunidad, quizás vuelva o no, ¿verdad? No lo sé tampoco. Pero si lo conozco, al menos yo logro algo. O sea, puedo llevarme algo positivo. O sea, si es la vida, como dar y recibir, Estoy ¿no? de acuerdo. Entonces... trataba de conocer personas que visitaran el lugar, había visto que había personas que regresaban y me interesaba conocerlos y conocí a la persona que iba a ser mi socio en el restaurante. Él era un cliente del restaurante y siempre vi que le gustó el trabajo, vi que hacíamos teníamos una buena relación, al menos cliente, cocinero. Muy bien. Y... en un momento le planteé la idea. Dije, tú lo buscaste a él y le dijiste... Sí, le dije, quiero desayunar contigo. ¿Dónde podemos vernos? Y le propuse, y me está pasando esto. O sea, estoy dando la vida en algo aquí, pero no tengo la oportunidad. Mío. Sí, no tengo la oportunidad de que me den, así sea, un puesto compartido o algo, ¿no? Nada. Y quiero hacerlo. O sea, voy a dar todo, dije. Estoy decidido. Sí, voy a dar todo. Pero necesito dinero. Sí, necesito dinero. Tenemos esto. No es mucho, pero es honesto. Sí. Ok, me gusta. Sí. Y es sudado. Sí. Y usted lo ha visto porque usted fue a mi restaurante a comer. Sí. Y entonces... fue el fruto como de 5 años trabajando. Exacto. Y después te dijo, pero me falta la mitad. Venga y ayúdame. Sí, es que en el desayuno... Ah, porque tú fuiste también. Sí. Claro. Queremos que nos puedes ayudar a, no sé, una asesoría de cómo arrancar, cómo comenzar, a quién tengo que conocer, cuáles son los pasos. Dame los tips. Si quieres, nos podemos asociar. Como tú quieras. Como tú quieras. Si quieres, tú te puedes meter, pero si no, me puedes ayudar y ya. O sea, dame unos tips de cómo lograrlo. Pues, como tú lo lograste, ¿qué me serviría a mí en este momento yo saber? Y yo lo dejé a él, le dije, si quieres, puedes, si tú quieres, pues, si confías en el proyecto, pero es a tu juicio, pues, o sea, como tú quieras. Todo se fue dando. Sí, todo se fue dando. ¿Y lo convenciste de una vez en esa primera conversación o después? Quizás, no sé. Yo creo que sí, no sé. Yo creo que sí, porque él dijo que Gabriel estaba como que, espérate, yo quiero ir al desayuno. Yo quiero ver qué van a decir ellos. Porque eso no pasa, o sea, hacia los random que alguien te escriba, hey, quiero como que nos juntemos a hablar. Don Henry, si usted está mirando esto, de usted que estamos hablando. Gracias. Por si no sabe, Don Henry de Chimiquín y Gabriel, el hijo. Wow. Que tú sabes que lo que pasó, que en el otro episodio nos envolvimos y no dio tiempo a hablar del proyecto y me dijeron, wow, otros proyectos que hicimos que son aledaños a lo que estamos haciendo y lo quería mencionar. Y dije, no se preocupen, le traemos y hacemos un episodio entero de cómo surgió Trato a Balloon Park. Sí. Entonces, ahí se juntaron todos y ¿a la cuánto tiempo él te dijo de que sí? Lo que pasa es que no fue como que así de sí, ¿no? Sino que empezamos a buscar más bien lugares, ¿no? Él visitaba conmigo los lugares y me decía sí. Pero fueron juntos a ver los lugares y todo. Sí, o sea, nos citábamos mi amor, en diferentes eso es un lugares. Sí. Cariño, eso es un sí. No, pero en ese momento quizás yo le decía, míralo, y me dice si conviene. Porque era entre asesoría o puede ser que sí, puede ser que no. Y él accedía a estar conmigo. Pero él iba contigo. Sí, iba conmigo. Mi amor, eso es un sí, pues sí. Bueno, y visitamos varios lugares hasta que dimos con un lugar que sí, quizás se adaptaba a lo que ya veníamos haciendo en el pasado. Y dijeron, ok, este está bonito, tiene el timing, tiene el tamaño, la vaina. Sí, exacto. Y en ese lugar específicamente, él tiene un horno inmenso de pizza que da vueltas en todo el medio. Entonces es un lugar que, por juicio de las personas que están ahí, como los de la plaza, donde estamos, tiene que ser un restaurante italiano o que venda pizzas y tenga que ser con la temática italiana. Y tú dijiste, aquí estamos la gente que hacemos la pasta. Yo le dije, yo me adapto. Yo siempre me he adaptado a las gastronomías como tal.
venezolana, italiana, francesa, lo que sea, me adapto. O sea, yo siento que con saber más o menos un poco de las técnicas, uno se puede adaptar. No, ya sabemos que tú te adaptas y ya tú venías justo de De hacer italiano, eso, sí. de italiano, o sea Sí, que... y habían clientes que buscaban eso ya. O sea, ellos me decían, hey, quiero comerme la pasta, o quiero comerme el arroz, o quiero comerme la pizza. Y quería sacarle provecho quizás en mi oportunidad a las personas que ya Que ya estaban... te seguían, que Sí, ya ustedes sí. hicieron todo ese Eso, público, sí, esa clientela, sí, o sea, ya sí. ustedes habían hecho el levantamiento. Claro, en esta oportunidad yo quería hacer algo un poco más creativo, quería darle un enfoque distinto, o sea, no meramente siguiendo las reglas de la cocina italiana, quizás sí cumpliendo las Pero un tradiciones poquito básicas, más pero contemporáneo. un poquito más contemporáneo. Me gusta mezclar diferentes culturas entre sí, adaptar los platos a que sean mitad y mitad de ambas culturas. No, por eso, señores, es súper random. Ah, ellos tienen un ratatouille que es más bueno que el diablo. O sea, eso es como tan random, porque en Orlando eso no lo hay. Y eso es un plato francés Sí, en un sitio italiano. en Pero un sitio ahí italiano, pero está eso adaptado. es para darle a Tiene- ustedes ti- el El concepto. No, para darle, tú sabes, Claro, el contexto de que esas fusiones te gustan Sí. y lo desarrollaste. Sí. Y te salieron increíbles. gracias. Tú sabes que yo, una vez, ay Dios mío, yo puse un chef que hacía llorar. Porque él hizo un ratatouille y me preguntó, aquí en Orlando, el restaurante tal lo cerraron. Y él me preguntó que si me había gustado todo. Sí, pero no pidiera ese otra vez. Porque tú dices ratatouille, pero tu versión de ratatouille, eso no es un ratatouille. Claro. O sea, esto es una pasta con unos vegetales, eso no es un ratatouille. Claro, a entiendes? su versión. Sí, todo tiene un Si nombre. si es tu versión, ponle otro nombre. Claro. Pero no me lo quieras vender como ratatouille porque esto no es. Sí. No, porque que sí, ok. Y yo, bueno, si tú quieres ratatouille bueno, el mejor de Orlando te trato a Avalon Park. Wow. Mira, a ese hombre, una lágrima se le salió. Ay, Dios. Y yo dije, y yo lo quiero mucho, y yo lo quiero mucho. Y yo le dije, ay, discúlpame, pero es que tú me pediste mi opinión y tú sabes que hay confianza. Si tú me pides mi opinión, yo te la voy a dar. Y yo quiero que te vaya bien. Y después le tuve que dar un abrazo y dice, ay, Dios Claro. mío. Le subí, tú sabes que ustedes los chefs, yo dije, ay, Dios mío, qué vergüenza. Sí, hay un Pero ego los por ahí, llevaba a ustedes bien presentes. ¿no? No. Bien, Ellos gracias. pensando, saboreando el ratatouille detrás. Sí. Ya Ay, lo Dios. sabe. Y le enseñé esta foto de ustedes. Ay, Dios. Y le dije, mira, así es que se hace. Ay, Dios mío, yo soy terrible. Sí, a mí me gusta adaptar eso, los platos. Y me sentí en la oportunidad de lograr el De objetivo. lograrlo. Sí. No, y tiene una pizza, las pizzas cuadradas de ustedes son buenísimas también. Esas son las Detroit. La- o sea, que no- son de Detroit, pero Sí. están en la vaina italiana. Ajá. Es que Aquí tenemos así, todas las funciones, todo. habido y por haber. Sí. están los ingredientes, están las técnicas, ya uno resuelve. Sí, ingredientes, cómo lo técnicas, juega? y uno juégalo a tu modo. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de trato a ti? ¿De hacer o de comer? Lo que tú quieras, de las dos, uno y uno. De comer las Detroit. Las de Detroit. Sí. ¿Y de tú preparar? Eh, Chan, 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 chan. creo que los ratatouille. ¿Los ratatouille? Sí. Coño, más bueno que el diablo, yo se lo dije. Sí. Sí, muchas personas les gusta. Quizás es lo que más vendemos. O sea, por eso mismo Es de que, hacerlo con las manos, que queda bonito, porque es todo un proceso. Cuando me pasó hace días, salí a hablar con una mesa para conocerlos, todo bien. Y ella me dice, no, lo que más me gustó fue el ratatouille, porque desde que se ve. No, es hermoso, Sí. hermoso. Y yo le dije, claro, son 14 rebanadas de cada uno. Y me dijo, sí, yo las conté. Y yo, claro, Te digo, yo las conté. Hay gente que cuenta. Sí. hay gente que la cuenta. Están loquitos, Sí, pero sí, las sí. cuentan. Pero es para que siempre salga igual y Sí. esa impresión y la alegría de las personas cuando lo ven y se lo comen, Sí. Wow. eso es lo más bonito. Sí, muchas personas lo relacionan con la película. Sí, sí. Claro, con la película El ratoncito cocinando, Sí. eso se le queda en la mente. O sea, Sí. sacando todo el estrés Pero me- del rush, Claro. como dijo Álvaro, o sea, asomarte y que se te pase porque la gente le está pasando bien y le gustó, es como Ay, que qué ok, lindo. valió la Sí, pena. sí. Tú di que valió la pena toda esa Valió la rebanada. pena. Y yo aquí toda quemada y Pero valió la- sudando, Pero valió la pena. Sí, Ay, sí, qué sí. lindo, qué lindo. Es la- No, ese plato espectacular. Los niños viven mucho la película como tal. O sea, ellos lo ven y hay una impresión. Al menos en los niños se ve que hay una impresión, una experiencia. O sea, lo puedo percibir. Cuando ven el ratatouille o cuando hacen la pasta de queso enfrente de ellos, los niños viven algo como increíble. Increíble. Sí, Ay, qué los lindo. los adultos ya están un poco más untados de la vida, ¿no? Entonces, pero los niños viven una experiencia muy bonita. Qué lindo, Sí, qué se ven. lindo. Ay, me encanta. Sí. Y entonces, ya para cerrar,
¿qué proyecto ustedes están pensando en el futuro? ¿O qué sería algo más que ustedes quieran que la gente sepa de ustedes? Que quizás por todo lo que hemos hablado, lo que ven en las redes no saben de ustedes. Bueno, Nos gustaría expandernos. sí. A mí me gustaría crear como como un trato quizás más portable, ¿verdad? Que yo pueda, o sea, quizás con los bestsellers. Pon uno que no esté en un campo tan lejos, por favor. Sí. Un antojo y 35 minutos de viajar, de manejada. Ya se me quitó todo, no me puedo beber ni un vinito. Eso fue Hay gente que chocante, vive eso por fue ahí chocante. también. No puedo ni beberme ni un vinito porque no voy a llegar manejando Sí. para atrás. Bueno, yo estaba pensando, y siempre lo pienso, en un trato un poquito más portable. Quizás con los bestsellers, ya que ahora puedo ver, se me reflejan qué es lo que la gente quiere más, ¿verdad? Entonces, quizás un trato un poco más portable, que sus bestsellers sobrevivan bien, ¿verdad? Y que pueda ser reubicable en diferentes lugares. Ahorita siento que estoy cerca. O sea, estoy cerca de lograrlo al menos en... El próximo paso, Sí, me gusta. sí. Esta gente, cuando la cosa no está violenta, ellos buscan, ¿qué es lo Sí. próximo que nos va a poner violento y no va a dejar tiempo de nada? Que me pisoteen. Me encanta. Que la gente me pase por encima, así. O sea, Me encanta. al límite, al extremo. Pero sí. me encanta porque ustedes le meten una pasión, un amor a todo, que Sí. se le nota, increíble. Sí, gracias. O sea, sí, tratamos de ofrecer a las comunidades o Y lo lo de mejor las de re- nosotros. Y se le nota. ¿Y las redes no vuelven o qué es lo que es? Sí vuelven. Sí Yo estoy vuelven, claro sí de que sí. Yo siempre le meto Señores, a Mabel el gusanito. Comenten aquí y impúlsalo porque necesitamos que ellos vuelvan a poner toda su receta y toda su cosa. Pídeselo, Chanti. Tu público te lo pide. Lari, ¿Oyeron? Lari. Y mire a todas las cámaras para que todo el mundo sea partícipe de que necesitamos que pedirle que vuelvan a también compartir esa receta increíble y mostrar ese lado cariñoso que ellos tienen. Y nada, muchísimas gracias por todo. Ya ustedes saben, like, subscribe y si quieren comenten cualquier cosa que ustedes quieran preguntarle a Álvaro y a Mabel, lo pueden encontrar en Trato a Balón Park y cualquier cosa que ustedes saben, díganme que lo encontramos. Y nos vemos en el próximo episodio.